Voy a continuar con la lección sobre algunos principios prácticos en relación a lo que es la disciplina en la iglesia local. Decía, hermanos, que hay un proceso que seguir y hay un tipo de disciplina pues que es formativa, que es preventiva, y hay otro tipo de disciplina que ya tiene que ver con algo más correctivo en la iglesia. Y precisamente estamos enfocándonos en la parte final del proceso de disciplina, que es donde a veces cuesta más trabajo entender algunos puntos, o a veces hay un poco más de resistencia en cuanto a ciertas cuestiones que se deben de manejar en la iglesia local. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué factores se deben de tomar en cuenta para excomulgar a un miembro? Que es la parte final ya en el proceso de la disciplina. Y hago esta pregunta porque a veces hay hermanos o hermanas que como que no están muy de acuerdo en que la iglesia lleve a cabo pues esta disciplina o este trabajo que Dios claramente revela en la Escritura. Algunos dicen, pues es que hermano, hay que tener paciencia, hay que darles tiempo, hay que esperar, hay que tener amor y cosas por el estilo se escuchan a veces como argumento. Pero entonces, ¿cuándo sí y cuándo no debemos aplicar este proceso? ¿Bajo qué circunstancias sí se debe excomulgar un miembro y bajo qué circunstancias no se debe excomulgar? ¿O qué principios debemos aplicar en situaciones así? Bueno, la primera cosa, y fue algo que mencioné la semana anterior, es que lo primero es tener la seguridad de que el infractor ha pecado, ¿sí? Es decir, que se debe de probar con la escritura que tal o cual cosa que el hermano o la hermana ha hecho es infracción de la ley de Dios y por lo tanto es pecado. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado e infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando es claro, es obvio, cuando todo el mundo sabe y no hay duda de eso, de que el hermano ha infringido la ley de Dios, entonces tenemos que entender que hay un trabajo que hacer con ese hermano o esa hermana. Puede ser un fornicario, tal vez, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, un divisionista. Puede ser alguien que es tropiezo para otros, puede ser alguien que anda desordenadamente, etcétera. Hay un sinfín de situaciones que ameritan, ¿verdad? La disciplina de la iglesia. Y hay muchos textos, ¿verdad?, que nos ilustran diferentes tipos de situaciones como estas que son incorrectas, que un cristiano no debe de practicar. Ahora, la disciplina puede aplicarse a un miembro que incurra en cualquier clase de pecados. No podemos decir, para estos pecados sí, pero para estos otros pecados no. Es incorrecto hacer una clasificación. Pecado, es infracción de la ley de Dios. Otra cosa muy importante tiene que ver con la actitud del infractor. Eso es un asunto también que debemos de considerar a la hora de señalar y de aplicar la disciplina, en este caso, la disciplina correctiva que tiene que ver con la excomunión. Por ejemplo, ¿acepta o admite que ha hecho mal el infractor? Este punto es bien importante, debe tener la humildad, debe de ser una persona sincera, que en verdad cuando hizo mal y se le llama la atención, en realidad lo reconoce, lo acepta. Dice el apóstol Juan también en el capítulo 1 de la primera carta, el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice también en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el primer paso y muy importante que debe dar el infractor es aceptar, es admitir. Y nosotros tenemos que ver si el hermano en realidad encubre su pecado, si en realidad el hermano niega que está haciendo algo malo, si en realidad el hermano está oponiéndose, ¿verdad?, en cuestión de reconocer
su falta, o en realidad está siendo humilde y él admite que ha hecho mal. ¿Hay tristeza en su corazón por lo que él ha hecho? Cuando pecamos, hermanos, debemos estar tristes y la tristeza es algo que se debe de ver, se debe de manifestar. Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es muy diferente cuando alguien infringe la ley de Dios y niega su pecado, lo oculta, a una persona que infringe la ley de Dios, pero lo reconoce y está triste por lo que ha hecho. Son dos cosas totalmente opuestas. ¿Se puede percibir el deseo de hacer lo correcto delante de Dios? ¿Cuál es la actitud del infractor? En Hechos 8, versículo 22, recuerdan ustedes el caso de Simón el mago, después que quiso sobornar a los apóstoles con dinero para que él tuviera también el mismo poder que ellos tenían de transmitir dones espirituales por la imposición de manos. Y dice el apóstol Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué uno percibe con aquellos hermanos que han estado haciendo lo malo, que están infringiendo la ley de Dios, que andan desordenadamente, etcétera? ¿Qué uno percibe de ellos en cuanto a su actitud y a su deseo de cambiar, de dejar aquello malo, de hacer las cosas bien, de buscar el perdón de Dios? ¿Qué actitud demuestra el infractor? Hermanos, si el infractor demuestra una actitud inclinada hacia el arrepentimiento, y esto es algo que se puede percibir, la tristeza del hermano, el reconocimiento, el deseo de cambiar, de ser diferente. Si uno ve esa actitud, esa inclinación hacia el arrepentimiento, debemos continuar amonestándole según sea la situación. Cuando ya se le ha dado la oportunidad, y esto es algo que la iglesia tendrá que juzgar, cuando ya se le ha dado la oportunidad y es claro que ese hermano no quiere arrepentirse, incluso a veces se van de la iglesia, tal hermano debe de ser desechado, porque no hay la actitud correcta del infractor, al contrario, no quiere reconocer, no vemos tristeza en él, se pone a la defensiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, la actitud es muy importante. La otra cosa que para mí también es muy clave es la práctica del pecado, ¿sí? Cuando un cristiano llega a caer y comete algún pecado aislado, hermanos, todos pecamos, todos alguna vez hemos pecado siendo cristianos. Bueno, tal hermano debe de arrepentirse y debe de pedir perdón. Si es un pecado público, los miembros de la iglesia debemos restaurarle, amonestándole y reprendiéndole. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y este detalle es muy importante, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando dice con espíritu de mansedumbre, está hablando de restaurarle con fuerza, pero a la vez con gentileza. Vamos a ser claros, específicos con él, vamos a señalar su error, su pecado, pero también hay que tener mesura a la hora de, de reprenderle. Pero el punto aquí, hermanos, particular es alguna falta. Puede ser que cometió alguna falta. Pero, hermanos, cuando algún hermano vive en la práctica continua del pecado, es una cosa muy diferente, ¿sí? Algo es ser sorprendido en alguna falta, pero algo muy diferente es vivir en la práctica continua del pecado.
Cuando ese es el caso, esa es la situación, simplemente no puede ser parte de la iglesia, tal hermano. O se arrepiente o debe ser excomulgado. Aquí ya no hay de que hay que tenerle paciencia, hay que darle más tiempo. Cosas por el estilo, hermanos, no caben aquí, ¿sí? Porque no fue sorprendido en una falta, está practicando el pecado. Y la iglesia no puede tolerarle ni puede tenerle como si fuera un hermano fiel. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, pasaje que estuvimos considerando mucho la semana pasada, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, ¿sí? Y este es un presente continuo, tiene la mujer de su padre. Está viviendo con la mujer de su padre como si fuera su propia mujer. Está practicando constantemente un pecado de fornicación y él está en la iglesia. Hermanos, en esos casos no es restáurale con espíritu de mansedumbre. No puede estar en la iglesia tal hermano, o se arrepiente o no puede estar ahí. La práctica del pecado no puede ser tolerada en la iglesia del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice, ahora tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y si algo el Señor le molestaba es que allí estuvieran esas personas practicando continuamente un pecado, en este caso una herejía, una falsa doctrina, enseñándola, y ahí están como si nada. En el verso 19, o en el versículo, ok, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, no fue que en algún momento, ¿verdad? Ellos simplemente naufragaron y se corrigieron, sino que ellos continuaron naufragando en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina del Señor. Y los tales fueron entregados a Satanás. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, dice el sabio Salomón, dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente a hacer el mal. Así se traduce en la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, cuando hay una mala obra, ¿verdad? Pues debe de haber un juicio de lo que ha pasado, de la situación. Amerita, ¿verdad? Que la iglesia tome cartas en el asunto. Y cuando no se ejecuta enseguida, dice la Escritura, pues por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Debe de haber un juicio para evitar, hermanos, que esto siga avanzando. Ahora, hermanos, no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo específico que la Biblia revele para la excomunión de un hermano. En algunos casos, la situación puede ameritar paciencia y tiempo para que se arrepienta de alguna falta que cometió. En otros casos, lo mejor para el infractor y lo mejor para la iglesia será excomulgar de inmediato. No hay, hermanos, un modelo exacto, no hay una instrucción específica. Nosotros tenemos que usar el juicio de acuerdo a factores como los que acabo ahorita de mencionar. En realidad, hermanos, el tiempo, más que la iglesia, lo determina el hermano infractor.
La iglesia va a actuar según la actitud, según la postura y según la disposición que manifieste dicho hermano para reconocer, para arrepentirse y para dejar su pecado. Si él actúa inmediatamente después de que la iglesia le reprende, pues hermanos, hasta ahí llega el asunto. Hasta ahí. Si vemos que el hermano está luchando, ¿verdad? Con algún mal hábito, ¿verdad? Y que el hermano en realidad, él manifiesta deseo de cambiar, reconoce su falta, está arrepentido, pues hay que seguir trabajando con él y ayudándole para que se arrepienta y haga arreglos con el Señor y vuelva a estar en comunión con Dios. Pero si después de cierto tiempo nosotros nos damos cuenta que en realidad no quiere cambiar, que en realidad él quiere, ¿verdad?, mantenerse en la misma condición espiritual, pues, ¿qué podemos hacer? Más que continuar con lo que la Escritura nos dice en el proceso de la disciplina. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si se van? Yo no sé ustedes, pero a veces suele suceder entre nosotros situaciones de este tipo. Hay algunos que tratan de evitar la disciplina de la iglesia, quitando su membresía de la iglesia local antes de que se tomen medidas por su mal proceder. Él sabe que anda mal, él sabe que está haciendo algo indebido, incorrecto. Esto ha llegado a oídos de la iglesia y ¿qué hace? Quito mi membresía. Y así lo hacen, pensando que de esa manera van a evadir, a evitar el ser señalados por la congregación. Tales hermanos se convencen a sí mismos de que si pueden evitar un acto oficial de excomunión de parte de la iglesia, pues aún pueden ser considerados justos o fieles. Y piensan que esa es la mejor opción en ese momento. Sin embargo, hermanos, tales personas aún están sin Dios. Tales cristianos, cristianas, aunque quiten su membresía, si ellos están haciendo algo incorrecto, algo indebido, en realidad no tienen comunión con Dios. Poco importa qué acción se haya tomado contra ellos, porque Dios no está en comunión con ellos mientras rechacen su voluntad y mientras no se arrepientan de su pecado. Lucas 13, verso 13, dice el Señor, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque hayan quitado su membresía, aunque hayan decidido antes de que la iglesia lo señalara públicamente, el irse de la congregación, simplemente, hermanos, si no se arrepienten, van a perecer. A veces hay hermanos que simplemente mandan un aviso a la iglesia, un anuncio por ahí, porque ni siquiera se presentan de una manera personal para quitar su membresía, simplemente mandan a avisar. ¿Saben qué, hermanos? Retiro mi membresía. Ah, caray, algo está pasando. A lo mejor no todos están enterados en la congregación, a lo mejor algunos sí, pero antes de que esto avance, simplemente me voy, me retiro. Los hermanos errantes que no fueron señalados y que se fueron antes de que la iglesia pudiera aplicar el proceso de disciplina, pueden tal vez evitar con éxito el juicio de una congregación, pero no pueden evitar el juicio de Dios. Eso no les hace estar bien delante de Dios. Se engañan a sí mismos si pensando que esa es la solución. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero, dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es la puritita verdad, hermanos. Himeneo y Fileto, Himeneo y Fileto, hermanos, se desviaron de la verdad. ¿Sí? A lo mejor algunos no los conocerán, pero Dios sí los conoce. Y el Señor sabe quiénes son y quiénes no son suyos. Y cualquier hermano, hermanos, en esta situación, cualquier
cualquier hermano que de alguna manera se ha desviado de la verdad del Evangelio, que está viviendo una vida de pecado, que está causando división en la iglesia, que anda desordenadamente. Dios sabe, conoce perfectamente su vida, sus hechos, su corazón, sus intenciones. Tal hermano debe de apartarse de su iniquidad. Debe de apartarse. Porque si no lo hace, el hecho que haya quitado su membresía no le hace estar bien delante de Dios. Y tales hermanos aún así deben de ser señalados. Porque ¿cómo sabrán las personas que no aprobamos la rebelión pecaminosa de los que yerran si no lo señalamos? La iglesia debe estar enterada de lo que pasó con tal hermano, aunque se haya ido antes de. Se debe de informar. ¿Cómo sabrán otros miembros de la iglesia que deben evitar pecados similares si no hacen una declaración formal para señalar al que yerra? ¿Cómo? Al rato lo hace otro, porque a lo mejor pues lucha con la misma pasión, porque a lo mejor no tiene la suficiente madurez, pero si no se dice, ¿verdad? Si no se señala al hermano por algo malo que ha hecho, entonces, pues cómo los demás podrán evitar también pecar de la misma manera que él. El único recurso de la palabra de Dios, el único recurso que nos da para protección de la iglesia con respecto a los hermanos errantes y rebeldes, es el tenerlos identificados y el apartarse de ellos. Ujú. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Estén con nosotros o si se van antes de tiempo, hay que hacerlo. Romanos 16:17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense, dice el apóstol Pablo, identifíquenlos y apártense de ellos. Proteger la integridad de la iglesia no es la única razón para aplicar la disciplina. Hemos dicho que el otro propósito es llevar al pecador al arrepentimiento. Claro que sí, hay que cuidar de la iglesia local, pero también por amor a Él se necesita hacer esto. Segunda Tesalonicenses 3:14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Por el bien de él hay que hacerlo. Ya no debemos juntarnos con ellos para socializar como lo hacíamos antes. Antes andábamos juntos, comíamos juntos, nos divertíamos juntos, pasábamos tiempo juntos. Pero es algo que ya no se puede hacer. Una vez que él persiste en su pecado, se niega a arrepentirse, ya no. Ir a fiestas con ellos, convivios, irnos de pesca juntos, vámonos de compras, al restaurante. Ya no se puede hacer cosas así con ese hermano que anda desordenadamente, ese hermano errante, debido a su rebelión contra Dios. Ese es el punto, hermanos, a su rebelión contra Dios. A la gente del mundo los va a juzgar Dios, ¿sí? Dios no nos manda a hacer juicio contra ellos, pero nuestros hermanos, ¿sí? Los que corrían bien y que de un momento a otro se han apartado del camino de Dios, se han apartado de la verdadera doctrina, que ahora han decidido un camino diferente al camino que Cristo nos ha trazado. Ya no debemos juntarnos con ellos, dice la Escritura. Todavía los amamos, claro que sí. No, esto no es para destruir al hermano, es por amor a él. Y debemos de exhortarle para que regrese al Señor. Pero las cosas, hermanos, debemos entender, ya no pueden ser igual como cuando ellos perseveraban fielmente. Antes era una relación que había con ellos, ahora debe ser diferente nuestra relación con ellos.
No son nuestros enemigos, por supuesto que no, y tenemos que amonestarle como hermano, pero ya no podemos tener esa relación íntima, social que antes teníamos, ya no más. Otro principio, hermanos, que me gustaría considerar también con ustedes, tiene que ver con nuestro proceder con los miembros de otras congregaciones. También es algo que a veces causa un poco de inquietud entre la hermandad. Una cosa que no podemos hacer, hermanos, es violar la autonomía de las iglesias. Ese principio siempre debemos tener cuidado. ¿Sí? No es asunto ni es derecho de ninguna iglesia local entrometerse en los asuntos de otra congregación ni tratar de dictar su conducta en cuanto a la disciplina se refiere. Hermanos, la Iglesia Universal a veces confundimos, pensamos que está formada por todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo en el mundo, ¿sí? Como si fuera una asociación intercongregacional. No es así. La Iglesia Universal no tiene ningún tipo de organización. La única organización que encontramos en la Escritura fue dada a iglesias locales, las cuales son totalmente autónomas, independientes, capaces de llevar a cabo su propia obra. Cada iglesia es capaz, y no solamente capaz, es responsable de, por ejemplo, administrar sus propios recursos. Nosotros no les vamos a dictar a los hermanos allá en España cómo ellos tienen que administrar sus propios recursos. Ellos deben de ser capaces y responsables de hacerlo bien. Capacitar a sus miembros para la obra del ministerio. Capaz y responsable de manejar sus propios asuntos, de proveer ayuda para sus miembros necesitados, al menos hasta donde el límite de su capacidad lo permita. Deben de ser capaces y responsables de gobernarse a sí mismos en todo asunto de juicio y de conveniencia. Y también, hermanos, deben de ser capaces y responsables de disciplinar a sus propios miembros desordenados. Dios le ha dado no solamente la facultad, sino el poder a cada iglesia local de llevar a cabo este trabajo. Cada iglesia local es responsable de aplicar la disciplina a sus propios miembros cuando estos andan desordenadamente. Y hemos visto pasajes y que hay pasajes que nos enseñan esto. La iglesia A, por ejemplo, no puede disciplinar a los miembros descarriados de la iglesia B, ni tampoco entregar a la iglesia B la disciplina de sus propios miembros descarriados. Cada iglesia, hermanos, es autónoma. Cada iglesia puede hacer este trabajo por sí misma y debe de hacerlo. Los problemas internos de una congregación deben tratarse dentro de la iglesia local y no se tienen que dar parte a toda la hermandad en diferentes lugares. Tampoco a nosotros nos corresponde entrometernos en asuntos de otras iglesias locales o exigir cuentas de ellos en cuanto a cada problema que allí se suscite. No nos corresponde. Tenemos que ser respetuosos de los límites que el Señor ha establecido en cuanto a la autonomía de la iglesia. Hermanos, sería un caos muy grande si cada problema, si cada cuestión de disciplina tuviera que elevarse a todas las iglesias a nivel nacional o a nivel internacional y obligar a los hermanos en todas partes a tener que alinearse con nosotros y si no lo hacen, declararles en pecado. Hermanos, eso es algo absurdo totalmente. No podemos hacer tal cosa. El patrón de las escrituras nos enseña que cada iglesia local, y recuerden, la semana pasada yo hablaba de esto, entre vosotros. Esta frase es muy importante. Cada que vean esta frase en la escritura hace referencia a la iglesia local. Y cada una es la encargada de juzgar los asuntos de su propia membresía. Los que estamos lejos muchas veces no podemos saber los detalles de algún proceso de disciplina. En ocasiones, los problemas de una iglesia local son demasiado complejos, de manera que los que estamos lejos
no podemos conocer los detalles con total exactitud. De tal manera que un juicio a larga distancia puede ser muy inexacto y muy subjetivo. Hermanos, hay que tener cuidado con juzgar cosas, situaciones que nosotros ni siquiera vimos, ni estuvimos ahí, que hemos escuchado por ahí algunas cosas, pero no conocemos en realidad los detalles de cómo sucedió, de todo el entorno, de todas las circunstancias involucradas. Aún, hermanos, cuando se enviaran cartas para informar, existe la posibilidad de que se redacten en un clima de parcialidad o que estén sujetas a diversas interpretaciones. Y ese es un riesgo que existe en realidad. Desafortunadamente, a veces hay hermanos que pueden tomar palabras, frases o comentarios para formar acusaciones totalmente ajenas al significado o al propósito original en que fueron dichas las cosas. Pero en realidad no lo sabemos porque no estuvimos ahí de primera mano. Cuando uno está lejos, hermanos, y ese es mi punto, es muy difícil juzgar el ambiente, juzgar los motivos, juzgar las actitudes, las pruebas, la honestidad de los testigos, etcétera, etcétera. Si hemos de emitir algún juicio, este juicio, hermanos, debe de ser un juicio justo, justo totalmente, en toda la extensión de la palabra. De lo contrario, hermanos, no conviene hacerlo a la ligera. No conviene, no es algo sabio, prudente. En Juan 7:24 dijo el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y si usted no está facultado para hacer un justo juicio por la distancia, porque usted desconoce detalles, tenga cuidado, ¿verdad? Ese es mi punto. Hay que tener cuidado. Las iglesias y los hermanos en otros lugares no son infalibles. Existe la posibilidad de que comulguen, por ejemplo, con alguien con quien no deben de comulgar. Y ahí está el caso de la iglesia en Corinto. Ahí están el caso de algunas iglesias de Asia Menor en Apocalipsis capítulo 2, como veíamos ahorita. Y estar comulgando con hermanos con los cuales no debieran de estar comulgando y los tienen como hermanos fieles. Es decir, que una iglesia se puede equivocar y son infalibles en cuanto a eso. Son falibles, perdón. Y también la posibilidad existe de que se lleve a cabo una excomunión que sea injusta en algún lugar, en algún país, en alguna región del mundo. Y por acá escuchamos que hubo, ¿verdad?, algunos excomulgados, pero en realidad fue justa. En la tercera de Juan, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene la carta, versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo me pregunto, ¿esta excomunión era válida? ¿Esta expulsión de la iglesia local, donde ahí estaba Diótrefes, era una expulsión correcta? Y uno puede oír a la distancia, oh, aquellos hermanos fueron expulsados allá en aquella iglesia donde Diótrefes es el predicador. Ok, pero ¿qué tan seguros estamos de que fue una excomunión correcta, verdad, justa? Pues a veces, hermanos, tenemos que estar bien seguros de eso, porque repito, no son infalibles las iglesias y muchas veces los juicios también, hay que tener cuidado. Juzgar con justo juicio los problemas en otras congregaciones, hermanos, es algo delicado, muy delicado y también complejo, ¿sí? Difícil. Ahora, y quiero aclarar esto también,
¿Está mal que nos opongamos al pecado o al error cuando sucede en otros lugares? ¿Estará mal? ¿No podemos juzgar el pecado si se efectúa fuera de los límites de la iglesia local? No, no está mal, hermanos. Que quede claro eso, yo no estoy diciendo que esté incorrecto, no está mal, no está mal. Un cristiano tiene derecho de oponerse al pecado o al error donde quiera que éste se dé, ¿sí? En cualquier lugar. Sin embargo, quiero que preste atención a esto, hermano, hermana. No es nuestra labor dedicar tiempo a estar monitoreando los problemas que pasan en otras congregaciones. Cuando uno hace una carrera de prácticamente vigilar a la hermandad en otros lugares, como si nosotros fuéramos la policía de las iglesias, revela falta de madurez, revela falta de visión responsable de lo que es el cristianismo. No existe ninguna iglesia de Cristo que esté subordinada a la inspección de otra iglesia, ni subordinada a la inspección de algún predicador o de ciertos hermanos de otro lugar. Eso no existe. A veces tal pareciera que algunos se toman esas atribuciones o esas facultades, pero eso es incorrecto. No hay patrón en las escrituras para tal práctica. Autonomía, hermanos, autonomía tampoco significa inmunidad, ¿sí? Quiero aclarar esto, no significa inmunidad. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, él se encontraba en Éfeso, a más de 200 millas de distancia. Ahora bien, él conocía la iglesia porque él llevó el evangelio a la ciudad de Corinto, él estuvo ahí trabajando como año y medio con la congregación, él estableció la obra en ese lugar, él convirtió a muchas personas, él les enseñó, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban saber. Y Pablo en ese momento, cuando escribe la carta, ya no se encuentra ahí. Ahora está a más de 200 millas de distancia en la ciudad de Éfeso. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 7 y versículo 8, dice la escritura precisamente esto, que él se encontraba, ¿verdad?, en Éfeso cuando él escribe esta carta. Ahora, Pablo, hermanos, siendo apóstol, fue informado por algunos miembros de la familia de Cloé sobre los problemas que había en Corinto. Y un detalle muy interesante, hermanos, que necesitamos todos estar conscientes. Ah, el único oficio que desde mi punto de vista, perspectiva, lo que puedo ver en la palabra de Dios, que podía ser aplicable en un sentido universal en la iglesia del Señor, era el oficio de apóstol. Los ancianos cuidaban de la grey entre ellos, ¿verdad? Así debe de ser. Pero los apóstoles tenían toda la autoridad, ellos eran embajadores de Cristo. Ellos podían, hermanos, como apóstol, eh, ir a una iglesia local, enviar a una iglesia local una carta, y ellos tenían que escuchar la exhortación del apóstol, en este caso en el apóstol Pablo. Y él tenía toda la facultad de parte de Cristo para reprender a esa iglesia y poder ayudarles para que ellos corrigieran esas deficiencias que había. Y Pablo, siendo apóstol, él fue informado por algunos miembros de la familia de Cloé, ¿verdad? Es lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. El hermano Bill Reeves comenta, y quisiera citar ese comentario, me parece muy interesante lo que él dice, porque estamos hablando, hermanos, de, de que la autonomía, pues, no quiere decir que estamos nosotros exentos muchas veces. Dice, fueron más de uno los que trajeron a Pablo la información. En primer lugar, él habla de los de Cloé. Luego dice, vinieron de la casa o familia de una hermana llamada Cloé. Al parecer residía ella en Corinto o en Éfeso. Era mujer conocida de los corintios. El amor a la verdad
a la unidad de la iglesia y a la salvación de las almas involucradas en el pecado, exige que se busque la solución, revelándose información concreta a quienes pueden contribuir a la solución. Los de Cloé eran personas responsables que no vacilaron en dar este reporte a quien podía ayudar efectivamente a los corintios. La solución se realiza si todos apelan a órdenes apostólicas. Pablo no dijo simplemente he oído que o se dice que, sino que nombró a sus informantes y declaró la acusación en términos precisos. La persona que viene diciendo, le voy a decir algo, pero no diga usted a nadie que yo se lo dije. O que dice, le voy a decir algo, pero no puede mencionar mi nombre. Dice el hermano Reeves, no merece ninguna atención, ignórese, ignórese. En realidad, hermanos, los de Cloé eran conocidos por los corintios y ellos conocían la iglesia en Corinto. Tal vez eran miembros de la iglesia en Corinto y ellos, viendo la situación que había tan delicada en la congregación, buscaron la ayuda de un apóstol de Jesucristo. Y Pablo probablemente, ¿verdad? Conocía también a los de Cloé. No sabemos a detalle, pero es posible. Y Pablo, hermanos, ayuda, ¿verdad? Él escribe esta carta para buscar solución práctica. Aunque el proceso de disciplina tenía que ser efectuado por la iglesia en Corinto, y eso es algo bien importante, y Pablo da instrucciones para que ellos lleven a cabo este proceso. Pablo no era miembro en la congregación, ¿verdad? Pero aún así, con bases sólidas, él juzgó al que cometió tal acción. Y es lo que dice Pablo mismo en el versículo 3 de la primera carta a los Corintios capítulo 5. El pecado y el error, donde quiera que sea, puede ser juzgado siempre y cuando no se hagan acusaciones a la ligera ni se violen los principios bíblicos de autonomía. Pero es posible que juzguemos el pecado, sí, donde quiera que se encuentre. Ahora hay que recordar, hermanos, no somos la policía de las iglesias. Cristo es el único facultado. En Apocalipsis 1, versículo 12 y 13, Juan ve al Hijo de Dios, ve a Jesucristo glorificado, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, con esos ojos como llama de fuego. Él conoce todo lo que pasa en medio de las iglesias. Él es el único 100% facultado para juzgar todo a detalle lo que pasa en cada iglesia local. Él lo sabe todo, Él es omnipresente, omnisciente. Nosotros no lo somos. Nosotros estamos muy limitados en cuanto a juzgar asuntos ajenos. Por eso, mi punto es, podemos juzgar, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Sin hacer acusaciones a la ligera y sin ser nosotros, hermanos, tal vez que se dejan llevar nada más por una versión de los hechos, por ciertos detalles por ahí incompletos. No, hay que tener cuidado, hermanos, en cuanto a esta situación. Pero si es algo muy obvio, si sabemos con exactitud, con precisión, que algún hermano en algún otro lugar anda mal delante de Dios, o anda fuera de la iglesia, o está perseverando el pecado, o está enseñando herejías, o ha sido excomulgado justificadamente, si nosotros lo sabemos con exactitud, aunque seamos de otra congregación, debemos también retirar nuestra comunión de dicho hermano descarriado. No debemos de tratarle como si fuera un hermano fiel, ¿no? Algún hermano al que conozco, al que aprecio mucho, aunque sea de otra congregación, se apartó del camino de Dios. Mi deber personal para con él es tratar de restaurarle, amonestándole o reprendiéndole, pero si él no se arrepiente, es imposible que podamos tener comunión. No se puede. Si un hermano de otra congregación y que anda en pecado, haya sido o no haya sido disciplinado por la iglesia local donde él está, pero es obvio y lo sabemos de primera mano que anda en pecado o anda fuera de la iglesia,
y viene a nosotros y quiere asociarse con los miembros aquí donde nosotros somos miembros, no debemos de recibirle como si fuera un hermano fiel. No debemos. Algunos dirán, sí, pero es que él no es miembro de esta congregación. Pero sabemos a detalle y con precisión que el hermano anda mal, anda fuera de la iglesia, anda en el pecado. No debemos recibirle como si fuera hermano fiel. Debemos amonestarle para que se arrepienta. Debemos ayudarle a corregir su error. Si se arrepiente, entonces debemos confirmar el amor para con él y debemos recibirle con mucho gusto. Santiago nos exhorta, ¿verdad?, a hacer esto. Y dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y qué alegría cuando esto sucede. Sí. Pero debemos tener cuidado, hermanos. No se trata de recibir por recibir nada más. Cuando hay rumores, hermanos, cuando esto no es algo claro, no estamos 100% seguros, simplemente son rumores en otros lugares. O ha habido acusaciones para algún hermano por ahí que conocemos. Cuando es la palabra, por ejemplo, de un hermano contra la palabra de otro. O cuando hay una mala fama o una mala reputación por ahí de algún hermano en algún lugar. Y ese hermano o hermanos quisieran asociarse con nosotros, vinieran aquí a esta ciudad donde nosotros somos miembros. Primeramente, deberíamos hacer un justo juicio con ellos. Como iglesia tenemos que estar 100% seguros de a quién estaríamos recibiendo nosotros. ¿Sí? Judas capítulo 1, versículo 4 habla de algunos que encubiertamente se introducirán en la iglesia. Y a veces sucede. Entonces tenemos que tener cuidado. Si viene alguien, algún hermano de otro lugar y usted ha escuchado cosas, no le consta, no está 100% seguro, pero ha escuchado, hay rumores o ha habido acusaciones, ¿verdad? Tome sus precauciones, ¿verdad? Tiene que estar 100% seguro antes de recibirle. La iglesia del primer siglo, hermanos, tenían mucho cuidado de no recibir a cualquier hermano que viniera de otro lugar. Por ejemplo, algo muy particular eran las cartas de recomendación para vida de que alguien fuera recibido. Pablo, por ejemplo, recomienda a la hermana Febe con la iglesia en Roma y les pide que la reciban y que le ayuden en cualquier cosa que ella necesite. Por ejemplo, los hermanos de Éfeso recomiendan a Apolos con los hermanos de Acaya y escriben una carta y cuando él llega allá, pues es recibido y es de gran beneficio. En el capítulo 19 vemos que ya está trabajando ahí con la iglesia en Corinto. Pablo, por ejemplo, recomienda a Timoteo con la iglesia en Corinto y lo puede ver en la primera carta, capítulo 16, versículo 10 y 11. Pablo recomienda a Marcos, el sobrino de Bernabé, lo recomienda con la iglesia en Colosas. Entonces, esto es muy sano y muy bueno. Estas recomendaciones en aquel tiempo eran muy importantes. Quienes recibían algún hermano de otro lugar procuraban tener alguna referencia antes de permitirles trabajar entre ellos. Tenían que asegurarse de que era un cristiano fiel. Y si tal cosa, hermanos, no hubiera sido necesaria, pues todas esas recomendaciones hubieran sido en vano, porque pues estaban obligados y tenían que recibirle a fuerzas, pero no era así, tenían que asegurarse primeramente a quién recibían entre ellos. Todos estos ejemplos bíblicos aprobados, hermanos, para las cartas de recomendación cuando los hermanos se mudan a un lugar o a otro. Por un lado, hermanos, es bíblico y es apropiado investigar los antecedentes de alguien que viene a nosotros de otra iglesia. Es bíblico y es correcto. Y es apropiado también cuando un miembro deja una iglesia local, que esa iglesia proporcione información para ayudar a otros a saber si recibirán o no al que se ha mudado. Es bueno. Si un hermano ahí en la iglesia local dice, ¿sabe qué, hermanos? Yo quito mi membresía porque nos vamos a mudar a otra ciudad por cuestión de mi trabajo y nos vamos a reunir en tal iglesia. Hermanos, es muy bueno hacer una carta de recomendación, ¿sí? Para que el hermano vaya y presente esa carta y diga, hermanos, yo era miembro de tal congregación, yo allá trabajaba con la iglesia, perseveraba fielmente. Aquí está la carta de los hermanos.
Es bueno. O que la iglesia investigue, ¿verdad? Si no lleva una carta, investigue a quién está recibiendo, si es un hermano que no es conocido 100%. El punto es que los hermanos de una iglesia local deben tener mucho cuidado de a quién reciben de otros lugares. Si reciben hermanos que andan desordenadamente, que viven practicando el pecado, que enseñan errores doctrinales, pueden causar daño en la iglesia. Pueden. Y ha sucedido muchas veces. Si fuera el caso, antes de recibirles hay que amonestarles. Si es el caso que anda desordenadamente, que anda en el mundo, en el pecado, hay que tratar de restaurarles. Si se arrepienten, pues bienvenidos. Pero si no se arrepienten, deberíamos de evitarlos. Cuando Pablo dice un poco de levadura leuda toda la masa, ¿hay alguna diferencia si esa levadura es miembro aquí o viene de otra congregación y que se quiere asociar con los miembros aquí? No hay diferencia en realidad, hermanos. El resultado es el mismo. Leuda toda la masa. ¿Sí? Leuda toda la masa. Hermano Bill Reeves, en su libro de interrogantes y respuestas, tomo 1, página 157, él hace este comentario. Me pareció interesante compartirlo con ustedes. Dice, ¿puede una congregación recibir a un hermano que ha sido disciplinado en otra congregación y que la congregación que lo recibe no cree violar la palabra de Dios porque ve que la disciplina aplicada al hermano en su anterior congregación no ha sido lo más bíblica? La congregación tiene que investigar antes de recibir en su membresía a cualquier hermano que quiera poner su membresía. Considérese Hechos 9, 26 al 28. Si se determina que el excomulgado tiene culpa, no se recibe. Si se determina que había sido disciplinado sin justificación, se recibe. Un hermano disciplinado mal va a tomar la iniciativa con la nueva congregación en suplir la información completa al respecto, porque respeta la pureza de la iglesia local. Hay casos, aunque raros, en que la persona es excomulgada sin justificación. Viene siendo él víctima de una injusticia. El tal buscará poner su membresía en otra congregación, pero más son los casos en que la persona ha sido excomulgada bíblicamente y en lugar de arrepentirse y hacer confesión pública ante la congregación de la cual era miembro, busca más bien correr a otra parte y tratar de hacerse miembro allí y sin dejar su mal. El hermano mal disciplinado no va a ser perdido. Él sabe que es inocente de las acusaciones. Él conoce las escrituras y las respeta. No va a perderse sencillamente porque fue excomulgado injustamente. Él con paciencia y tiempo necesario informará de su caso de tal grado y manera que otras congregaciones comprenderán y le recibirán. Si no, él seguirá fielmente al Señor y haciendo la obra de evangelismo, comenzará otra congregación. Aparte de las preguntas que quiero comentar, que debe ser excomulgado el hermano que, cuando la iglesia se da cuenta de su pecado, no acepta la exhortación de la congregación de que se arrepienta y que haga confesión pública de su pecado, pidiendo que Dios y la iglesia le perdonen. Desde luego, si el hermano acepta la exhortación y se arrepiente y hace confesión pública, no hay que excomulgarle, pues ya se ganó a Cristo, ya abandonó su pecado. Si la iglesia tiene que cortarle la comunión haciendo caso público de ello, cuando el hermano se arrepienta, entonces la iglesia tiene que perdonarle, consolarle y confirmarle su amor. Sí, hermanos, eso es lo que corresponde hacer en situaciones así. Mi punto es, hay que tener cuidado. La disciplina principalmente se debe llevar a cabo en la iglesia local. Cuando hay que juzgar casos en otros lugares, hay que tener mucho cuidado de cómo lo hacemos. No nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos los encargados de cuidar todas las iglesias del mundo y exigir cuentas de ellos. No, hay que tener cuidado, hermanos, cómo manejamos esta situación. Enfoquémonos simplemente en la iglesia local y cuando hay que hacerlo, en hermanos que son de otras partes, estar 100% seguros de la situación, 100% con pruebas de que en realidad, hermanos, ese hermano anda mal y por lo tanto hacer nuestra parte con él para que se arrepienta. Bueno, vamos a dejarla aquí, hermanos. Vamos a dejar aquí la lección porque ya se pasó el tiempo.
Gracias. Hay mucho que decir sobre esto. Hay muchos principios que son principios prácticos que debiéramos nosotros considerar a la hora de aplicar lo que es la disciplina, ¿verdad? A los que andan errantes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y por su paciencia.